Bueno, déjeme saludar al internacionalista, analista Andrés Páez Díaz Infante, a quien le agradezco mucho que tenga la paciencia y la generosidad para aguantar en el sistema, para entrar a conversar con este mal hablado, grosero de un servidor. Te agradezco mucho, Andrés, que nos acompañes en Sin Censura. ¿Cómo te va? Querido Vicente, muchos saludos a ti y a todo tu auditorio y muchas gracias por la invitación. Pues realmente lo único que me exaspera es escuchar a Krause. Lo único que yo le diría desde este espacio es que él va a pasar a la historia como un intelectual orgánico más que se dedicó a justificar los agravios del viejo régimen neoliberal, y el presidente López Obrador seguirá pasando a la historia como quien le quitó la máscara a esa bola de hipócritas, incluidos los expresidentes y por supuesto el señor Krause, porque no le llamaría más. El señor Krause, beneficiado y muy bien por el Muy bien gobierno de beneficiado. Peña Nieto, por eso son nostálgicos. Aguilar Camín seguramente siente nostalgia de no tener el apoyo de su amigo Salinas de Gortari. En fin, creo que lo rescatable de poner estos audios, Andrés, es exhibirlos y solitos. Decía mi nana, que en paz descanse, que el pez por la boca muere. Ellos mismos quedan exhibidos con todo lo que estamos sacando. Y déjame entrar en materia, porque me tienes que dar tu opinión sobre las implicaciones internacionales que tiene el espionaje a periodistas y activistas a través de esto que se conoce como Pegasus. En momentos en que el presidente Andrés Manuel López Obrador dice, nosotros no espiamos, y luego le sacan una fake news, Riva Palacio y estos del Universal, de que estaban siendo espiados por ser críticos, incómodos al gobierno, pues sale con mucho respeto, Andrés, perdóname, yo soy muy mal hablado y Adelante. prefiero ser mal hablado a ser hipócrita. Sale este mierdero, pues yo no sé cómo se sostiene. Pues el Andrés Manuel López Obrador es un peligro para la prensa cuando Peña Nieto espiaba hasta los que le lustraban los zapatos, con mucho respeto. No, estoy completamente de acuerdo con cada una de las palabras que utilizas, no es para menos. Sobre las implicaciones internacionales, es muy interesante. Existe algo en el derecho internacional que se llama el Estatuto de Roma, ¿no? Que es aquel tratado que crea la Corte Penal Internacional y que es aquella que está fundamentada o tiene la jurisdicción para poder juzgar crímenes internacionales. Esto es el crimen de guerra, el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión. Si hablamos por sí mismo del espionaje despiadado que emprendió no solo el gobierno de Peña Nieto en este país, sino muchos otros durante la dictadura que vivimos hasta el año 2018, en donde el cambio de régimen vino a transformar no solo el sistema electoral, político, sino también las conciencias. Si hablamos específicamente del espionaje, es muy difícil tratar de encuadrarlo en un crimen internacional, es decir, por sí mismo no resulta un crimen, pero sí resulta un crimen de lesa humanidad, porque si leemos el Estatuto de Roma, la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, representa crímenes de lesa humanidad. Y por supuesto que el gobierno de Peña Nieto vino a confirmarnos lo que ya todos sabíamos que era un gobierno no solo represor y asesino, sino sobre todo espía de cualquier tipo de disidencia política. Es verdaderamente sorprendente que tantos intelectuales orgánicos hayan callado como momias, incluso hayan recibido dinero del gobierno federal con rampantes de felicidad y que ahora vengan a criticar una supuesta dictadura que lo único que está haciendo es hacer la vida pública cada vez más pública. Entonces, si hablamos de las responsabilidades internacionales que podría enfrentar Peña Nieto, por supuesto que se le podría juzgar por crímenes de lesa humanidad, no solo por el espionaje, sino también, por ejemplo, por desaparición forzada con los 43 normalistas que lamentablemente perdieron su vida a manos del Estado y de quienes hoy ya se ha empezado a desenmascarar la mal llamada verdad histórica. No solo fue a la familia del hoy presidente, sino a un montón de periodistas, disidentes políticos y a toda la clase política que buscaba un cambio verdadero en este país. Es verdaderamente vergonzoso que las herramientas del Estado se hayan usado para sistemáticamente violar los derechos humanos de personas que buscaban más que el cambio verdadero en este país,
Ese fue el delito que muchos actores políticos cometieron, el haber buscado un México más justo, un México en donde verdaderamente se respeta el Estado de Derecho y sobre todo haber buscado un cambio de régimen. Hay algo que es muy importante puntualizar. Para que la Corte Penal Internacional pueda ejercer su jurisdicción en cualquier estado que haya suscrito el Estatuto de Roma, primero se tienen que agotar los mecanismos de las instancias nacionales, el Poder Judicial en cada país, ¿no? Las instancias pertinentes. En este caso, la Fiscalía General de la República y aquellas instancias del Poder Judicial que estén determinadas de esa forma. Ahí es donde viene la importancia de la consulta popular. No podemos irnos solamente por la libre y decir que venga la Corte Penal Internacional a juzgar si no somos capaces de demostrar dos cosas: que las instituciones nacionales no quieren o no pueden juzgar a aquellos individuos que tentativamente hayan cometido crímenes de lesa humanidad. Esa es la gran importancia de que este 1 de agosto salgamos a participar. Leía los comentarios hace un momento aquí en tu espacio, la gente está muy entusiasmada y tenemos que brindar de respaldo popular a las instituciones para que sigan las investigaciones pertinentes, se pueda hacer una comisión de la verdad como la que fue creada específicamente en el caso de Ayotzinapa, y sigamos consolidando el cambio de régimen en nuestro país, el cambio de sistema político, y sigamos verdaderamente trabajando para que México pues llegue a ser la ansiada democracia que muchos queremos tener, una democracia donde todos participemos, donde tomemos las decisiones en colectivo, pero sobre todo una donde se deje de espiar, como ya lo ha mandatado el presidente López Obrador, a periodistas y disidentes. Es muy importante para la verdadera consolidación de un Estado de Derecho, y el presidente fue muy claro: desde el 1 de diciembre de 2018, en este país se terminó con el espionaje a todos aquellos que resultaban ser incómodos al poder. Andrés, esto es muy fuerte lo que dices. Para las personas, incluso para estos intelectuales orgánicos a los que no les queda claro, o académicos que incluso dicen, se atreven a decir, es que no entiendo la pregunta y por eso no voy a participar en la consulta. Bueno, Andrés, sí. Perdóname, ya me das tu análisis. Es que básicamente dices que esta consulta puede ser el primer paso para llevarlos incluso ante instancias internacionales a estos expresidentes, y eso es muy cabrón. Claro, es el primer paso a seguir. Como ya habíamos mencionado, el mismo Estatuto de Roma, que es este gran tratado que muchas naciones firman y ratifican, entre ellas México, para juzgar crímenes internacionales, el mismo estatuto dice: entraremos en campo de acción o tenemos la jurisdicción si, solo si, las instituciones nacionales no quieren, en el caso de dictaduras, por ejemplo, o no pueden juzgar los hechos en cuestión. Y el gran meollo de la consulta popular es dotar a esas instituciones de la legitimidad suficiente para que puedan funcionar para lo que fueron diseñadas. Porque hay que recordar que la gran mayoría institucional para impartir justicia en México fue diseñada a raíz de una falsa transición en donde dos partidos que soslayaban o que sostenían el mismo régimen político y económico se pusieron de acuerdo para alternar el poder, pero no para cambiar el régimen político de México. Habría que decirle a Viri Ríos, que creo que es a quien estamos aludiendo por un tuit que puso, sí, claro, que el gran enmarcado de la consulta es para dotar a estas instituciones de la legitimidad suficiente y que, de no ser así, puedan acudir las instancias internacionales pertinentes, en este caso la Corte Penal Internacional, a pues que aquellos actores políticos que se hayan visto inmiscuidos en estas acciones del pasado, es decir, todo el círculo cercano de Enrique Peña Nieto, todo el círculo de Felipe Calderón, que no solamente fueron asesinos, sino llevaron a la peor guerra en la historia de este país, sanguinaria, en donde se asesinaban estudiantes, 2 estudiantes del TEC de Monterrey, en donde se les sembraban armas y nos sembraron en un miedo terrible, en donde a muchos jóvenes en la frontera se les robó el sueño de poder tener una vida tranquila, de poder salir a jugar al fútbol en Ciudad Juárez, por ejemplo. Es muy importante que respaldemos la consulta para que, mediante democracia directa, el pueblo mexicano pueda expresar que está de acuerdo en emprender mecanismos que nos lleven a una justicia transicional. Necesitamos reconciliar el tejido social. Gran parte de ello pasó por el triunfo aplastante de Andrés Manuel López Obrador en la pasada elección presidencial. Se reafirma con la victoria en las intermedias, la mayoría en la Cámara de Diputados, las 11 gubernaturas que ya conocemos. Es decir, hay un pueblo que respalda este proyecto, pero es muy importante que, para terminar con los agravios del pasado, como pueblo, como nación, como ciudadanos, como mexicanas y mexicanos,
demos a entender que no estamos de acuerdo en solapar las corrupciones, los agravios, los asesinatos, todos aquellos crímenes que fueron perpetrados por una élite política que se sentía dueña, ama y señora de este país. Esto es lo que verdaderamente está cambiando. Yo quisiera imaginarme en épocas de Calderón, de Peña Nieto, de Zedillo, de Fox o de Salinas, una consulta popular que pudiese ser el preámbulo para que la Corte Penal Internacional ejerciera su acción sobre México y que realmente Felipe Calderón pudiese terminar pagando la Haya por todo el agravio que le cometió a la sociedad mexicana, no solo a los jóvenes, sino por todos aquellos daños de sangre, muerte y destrucción que llevó a este país, no contento con haberse robado la elección, porque cabe recalcar que esta guerra la emprende, como sabemos, pues para legitimarse en el poder. Traigo aquí unos datos. El Estado mexicano había gastado más de 6,405 millones de pesos en programas de espionaje. Y eso es de lo que conocemos, debido a que otras instituciones en el periodo neoliberal, como la Sedena, el CISEN, no quisieron ampliar la información. Se habla de que fácilmente podríamos llegar a los 100 millones de pesos. Es decir, la gente que hoy se queja, los neoliberales conservadores, por la consulta popular que va a ejercer recursos propios del INE, en lugar de que Lorenzo Córdoba se los zambe en comiditas como le gusta con su amigo Ciro Murayama, bueno, jamás abrieron la boca y jamás mencionaron de lo mucho que gastaba el Estado mexicano en espionaje. Software que es cierto, ciertos estados podrían utilizar para combatir el terrorismo, el crimen organizado, pero como sabemos en México, en el viejo México, la cultura era del espionaje, de estar permanentemente con la lupa por sobre los opositores para ver qué podían encontrar. La historia ahí está, después de años de espionaje, no solo al presidente, sino a su familia, asesores y colaboradores cercanos. Jamás le pudieron encontrar un ápice que no estuviera en su correcto lugar, y hoy está gobernando el país para desenmascarar precisamente pues todas las tropelías que hicieron estos actores del pasado, que se dedicaron a perseguir y a robar para mantenerse en el poder en un pacto perpetuo de impunidad en el que esperaban que las instituciones funcionaran como si fueran su cajero personal de banco. Andrés, para cerrar, ¿tú adviertes algún conflicto, tensión por el caso, por ejemplo, de Tomás Herón de Lucio, ahora que estamos hablando del espionaje con Israel? Porque este cabrón de Tomás Herón de Lucio, pues fue uno de los involucrados en lo de Pegasus y ahora se esconde, bueno, se fue a residir, para que no se nos vaya a ofender el señor, a Israel, precisamente en donde se hicieron todos estos negocios. Como internacionalista, ¿cómo ves este caso de Tomás Herón de Lucio? ¿Nos va a llevar en algún momento a la justicia o quedará impune viviendo y quedándose allá en Israel? Geopolíticamente es muy interesante, estimado Vicente. Efectivamente, Tomás Herón se va a esconder bajo el argumento de ser un perseguido político, pero ¿cómo puede ser un perseguido político alguien que está acusado de secuestro, tortura, manipulación de evidencia sobre la indagatoria de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas y uno de los crímenes más atrozos que haya simbrado en la historia en este país, además de la malversación de fondos de más de 50 millones de dólares en fondos relacionados con el caso? Es verdaderamente una vergüenza. Hablando geopolíticamente del señor Herón, por supuesto que hay una inmersión sobre las posiciones que México ha sostenido a nivel internacional. Hemos denunciado en diversos foros por los crímenes de guerra que se perpetúan todos los días entre el Estado de Israel y Palestina. Hemos denunciado los intereses del Estado de Israel en algunos sectores estratégicos, y el canciller Marcelo Ebrard ha pedido ya la extradición. Es importante mencionar que no tenemos un tratado de extradición con Israel, y en ese sentido se dificultan las labores para que Tomás Herón pueda venir a México. Leía hoy en la mañana una nota en donde se informa al New York Times de un informante del gobierno israelí que qué intenciones iban a tener de ayudar a México si México internacionalmente había tenido posiciones contrarias a las de Israel. Y es que, claro, nuestra política exterior es muy diferente a la de ellos. La promoción de los derechos humanos, la no intervención, el uso irrestricto de la doctrina Estrada para el reconocimiento de estados en conflicto con respecto a quién gobierna en elecciones. Es decir, México ha mantenido una política exterior de mucha imparcialidad, de mucha serenidad, mucha prudencia, y eso no es precisamente lo que ha caracterizado durante la historia a Israel. Más recientemente podríamos hablar, ahora que se ponía en boca de todos el tema de Cuba. Siento
88 países de la Asamblea General votaron por terminar con el embargo a Cuba, por este terrible embargo que ha mantenido a la isla en condiciones muy difíciles de precariedad y que a pesar de ello subsisten con uno de los sistemas de salud más completos del mundo. Pues México votaba a favor de terminar con este embargo y uno de los dos países que votaba en contra junto con Estados Unidos es Israel. Es decir, sí hay posiciones geopolíticas que pueden dificultar el ejercicio de la acción penal sobre Tomás Herón, cuenta con una ficha roja de la Interpol, pero el gobierno mexicano ha sido muy insistente en que su presencia en el país es necesaria para que se deslinden las responsabilidades pertinentes y ahora sí que queda en caso en las manos del Estado israelí la decisión o no de apresarlo, dado que no tenemos un tratado de extradición, y también en la habilidad diplomática de México. Yo estoy seguro que el canciller Marcelo Ebrard, con la excelencia que ha manejado siempre su política exterior, ha sabido llevar bien la relación con el nuevo presidente Biden, libró perfectamente la relación con el presidente Trump, revivió prácticamente la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, estamos volviendo a la escena internacional con posiciones prudentes, hemos procurado donar vacunas, hemos promovido el mecanismo COVAX, es decir, el canciller tiene la habilidad para lograr que las presiones necesarias sean ejercidas, respetando la soberanía siempre del Estado israelí y haciéndoles ver la importancia que tiene que ver el esclarecimiento de la verdad, la importancia que tiene el señor Cerón y la importancia de que alrededor del mundo procuremos entregar a torturadores y asesinos, como lo es el señor Cerón, a las autoridades pertinentes para que las instituciones de justicia de cada país pues lleven a cabo los mecanismos pertinentes para que se termine con la impunidad. Yo estoy seguro que el canciller tiene la habilidad suficiente para hacerlo, pero es importante que tu audiencia sepa que esto está en manos de Israel, dado que no tenemos un tratado de extradición vigente. Estimado y admirado Andrés Páez Díaz Infante, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales? No sé si tengas canal de YouTube, no sé si puedas compartir tus trincheras independientes con nuestra audiencia. En Twitter estoy como @AndrésPáezD. Ahí usualmente pongo todo lo que pienso antes de pensarlo dos veces, porque si no, no sería realmente Twitter. Y pues desde este espacio también hacer un llamado a que salgamos a participar en la consulta popular del 1 de agosto. Es un esfuerzo colectivo de millones de hombres y mujeres que estamos cansados de tanto agravio, de tanta impunidad, y es un ejercicio de memoria histórica para todas aquellas víctimas que fueron silenciadas, asesinadas, desaparecidas por un viejo régimen de corrupción, neoliberalismo, opresión y muchísima miseria. El país está en marcha de un cambio de régimen inédito y es importante que este 1 de agosto salgamos a decirle: toma tu voto a todos aquellos expresidentes corruptos que se sentían intocables, pero que hoy por fin están siendo efecto de un reclamo popular de justicia inédito que hace mucho tiempo no veíamos en México. Qué claridad, mi querido Andrés, te agradezco mucho, te mando un abrazo y estamos al pendiente, ojalá que regreses muy pronto. Admirado Vicente, siempre muy a tus órdenes de ti y de tu auditorio. Muchas gracias. Pues ahí está la opinión sin censura.